El viento aún soplaba suave sobre las aguas del mar de Galilea cuando Jesús y sus discípulos atracaron en la margen oriental. La travesía había sido todo menos tranquila. Horas antes, una tormenta violenta había amenazado con volcar el barco, pero bastó que Jesús se levantara, alzara la voz y ordenara: «Cálmate», para que el mar se tornara como cristal. Ahora, con el barco en silencio y las olas mansas, nadie imaginaba que otra tormenta, no de viento, sino espiritual, aguardaba en la playa. Aquella no era una región judía, era tierra gentil, marcada por costumbres y creencias extrañas a los ojos de Israel. No había multitudes esperando, ni sinagogas honrando al Maestro. En cambio, un silencio pesado reinaba, roto solo por el sonido distante de gritos que resonaban entre las colinas. Y entonces apareció un hombre flaco, sucio, con la mirada febril y desquiciada, corriendo desde las sombras de los sepulcros. Su cuerpo era un mapa de heridas antiguas y recientes. Cicatrices cruzaban su piel como testigos de un sufrimiento prolongado. Cadenas rotas colgaban de sus muñecas y tobillos, recuerdos de intentos fallidos por controlarlo. Sus pies descalzos golpeaban con fuerza contra el suelo pedregoso mientras corría hacia Jesús. La escena era aterradora. Los discípulos, aún tensos por la tormenta, se miraron entre sí, preguntándose si debían intervenir. Pero el hombre no atacó. Al contrario, cuando llegó frente a Jesús, cayó de rodillas y con una voz que parecía llevar más de un tono, gritó: «¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes». Era claro que no era solo el hombre quien hablaba. Había algo, o mejor muchos dentro de él, algo que conocía a Jesús más que cualquier humano allí, algo que temblaba ante él. Jesús, con firmeza y autoridad serena, dijo: «Espíritu impuro, sal de este hombre». El cuerpo del hombre tembló, pero las voces resistieron. Entonces el maestro hizo una pregunta inesperada: «¿Cuál es tu nombre?». El silencio duró solo un instante antes de que llegara la respuesta, grave y unísona: «Legión, porque somos muchos». La palabra legión no era común en la boca de un judío. Era un término militar romano que representaba un ejército de hasta 6.000 soldados. Lo que habitaba a aquel hombre no era un espíritu solitario, sino una verdadera fuerza organizada de tinieblas. Aún así, ante Jesús, todos estaban bajo órdenes. Ellos suplicaron: «No nos expulses de esta región, envíanos a esos cerdos para que entremos en ellos». A lo lejos un enorme rebaño pastaba, más de 2.000 cerdos en la ladera cercana al mar. Era una crianza valiosa, mantenida por gentiles que veían en los animales un negocio lucrativo. A los ojos de Israel eran impuros, a los ojos de los demonios eran un refugio aceptable. Jesús, sin alzar la voz, concedió el permiso. En un instante, el cuerpo del hombre se calmó, pero en el campo los cerdos enloquecieron. Todo el rebaño salió disparado, en pánico, bajando la ladera a toda velocidad hasta precipitarse en el mar. El sonido era ensordecedor: gritos agudos, agua salpicando, cuerpos chocando. En pocos minutos, el silencio volvió, roto solo por el sonido de las olas y el latir del corazón de quienes presenciaban la escena. Los hombres que cuidaban los cerdos quedaron paralizados por un momento. Luego, dejaron todo y corrieron hacia la ciudad para contar lo que habían visto. Mientras tanto, el exposeído permanecía frente a Jesús, ahora inmóvil, respirando con dificultad, como alguien que despierta de una pesadilla que duró años. Cuando los habitantes llegaron, vieron algo que jamás esperaban. El hombre que antes aterrorizaba la región, que vivía entre los muertos y rompía cadenas con sus propias manos, estaba sentado, vestido y en perfecto juicio a los pies de Jesús. El impacto de aquella imagen fue tan grande que en lugar de celebrar sintieron miedo, y el miedo pronto se transformó en una petición unánime: que Jesús se fuera. No era que dudaran de su poder. Al contrario, creyeron en lo que vieron. Y fue precisamente eso lo que los asustó. La presencia de Jesús no solo había liberado a un hombre, sino que también había expuesto sus prioridades. La pérdida de los cerdos pesaba más que la salvación de una vida. El hombre, ahora libre, hizo lo que parecía natural.
pidió seguir a Jesús, pero el maestro lo rechazó con un propósito claro. Vuelve a casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor hizo por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y así, aquel que antes era visto como la personificación de la locura y la violencia, se convirtió en un testimonio vivo. Recorrió las ciudades de la Decápolis proclamando su liberación, y todos, al escucharlo, se maravillaban. Pero detrás de esta narrativa visible, había capas espirituales profundas. El pedido de los demonios de ir a los cerdos no era aleatorio. Ellos sabían del abismo, el lugar de prisión destinado a espíritus rebeldes hasta el juicio final. Sabían que Jesús tenía autoridad para enviarlos allí en ese mismo momento. Pedir entrar en los cerdos era, en realidad, un intento de posponer lo inevitable, manteniéndose activos en la tierra, aunque fuera a través de huéspedes impuros. El hecho de que prefirieran cerdos es revelador. Los animales, considerados impuros según la ley de Moisés, representaban exactamente el tipo de morada compatible con su naturaleza. Lo impuro busca lo impuro. Así como la luz atrae a los que aman la verdad, las tinieblas encuentran refugio donde ya existe rechazo de la santidad. Cuando los cerdos se precipitaron al mar, lo que antes estaba oculto en el hombre se hizo visible para todos. El caos, la destrucción y la muerte que reinaban en el interior de aquel poseído se manifestaron de forma física y colectiva. Fue como si Dios hubiera levantado el velo, mostrando la verdadera cara del enemigo: robar, matar y destruir. El contraste es notable. El hombre antes poseído recibe vida y paz. Los cerdos, al ser poseídos, corren hacia la muerte en segundos. Esa diferencia revela que, para quien no está cubierto por el pacto y la protección de Dios, la presencia del mal es fatal e inmediata. Pero para quien es objeto de la gracia de Cristo, la liberación es posible, incluso después de años de opresión. La reacción de la población, sin embargo, es una advertencia para todos los tiempos. Vieron el milagro, reconocieron el poder y aún así pidieron que Jesús se fuera, no porque dudaran, sino porque temían lo que Él podría cambiar en sus vidas. Tenían miedo de perder más cosas que consideraban valiosas, incluso si eran incompatibles con la presencia de Dios. Y esa elección resuena hasta hoy. Muchos no rechazan a Jesús por falta de fe, sino porque saben que si Él se queda, todo deberá transformarse. La comodidad, los negocios, las prácticas ocultas, todo será expuesto. Para algunos es más fácil mantener los cerdos que recibir la libertad. Ya el hombre liberado representa lo opuesto. No tenía nada que perder y por eso lo recibió todo. Al ser enviado de vuelta a su tierra, se convirtió en un faro de esperanza. Su historia no necesitaba adornos teológicos ni elocuencia. Bastaba con la verdad. Yo era así y Jesús me liberó. Ese es el poder del testimonio. No es solo el recuerdo de un milagro, es un arma contra las tinieblas. El Apocalipsis declara que los santos vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y eso fue lo que aquel hombre hizo y sigue haciendo cada vez que esta historia se cuenta. Se convirtió en el primer misionero de la Decápolis, anunciando el poder de un Mesías que atraviesa tormentas y territorios para salvar a una sola alma. Su vida probaba que no hay distancia, ni fuerza demoníaca, ni rechazo humano capaz de impedir el alcance de Cristo. Cuando los pasos de Jesús se alejaron de la región de los Gerasenos, el silencio volvió a instalarse. Pero algo había cambiado para siempre. Las colinas que antes resonaban con gritos de tormento, ahora guardaban la memoria de un encuentro que expuso la fuerza del mal y más aún la autoridad suprema de Cristo. El hombre liberado, que antes no tenía nombre, solo la reputación de terror, ahora cargaba una misión clara: volver a los suyos. Es curioso pensar que Jesús no lo llevó consigo, incluso después de una liberación tan profunda. Esto muestra que el propósito del milagro no era solo rescatar una vida, sino transformar esa vida en un faro para otros. Volvió a casa con ropas limpias, mirada firme y la mente restaurada. Los que antes cruzaban la calle para no cruzarse con él, ahora se detenían boquiabiertos. Muchos lo escuchaban en silencio, otros lo bombardeaban con preguntas. Pero nadie podía negar: aquel hombre no era el mismo.
Mientras caminaba por las aldeas de la Decápolis, su voz narraba la historia de cómo Jesús cruzó el mar, enfrentó una tormenta y desembarcó solo para encontrarlo. Contaba sobre el miedo que sentía, la oscuridad que dominaba sus pensamientos, la rabia sin control. Y principalmente, contaba sobre el instante en que vio por primera vez la mirada de alguien que no lo temía, alguien que no retrocedió, sino que se acercó. El efecto era inmediato. Hombres endurecidos por la vida se quedaban pensativos. Mujeres que habían perdido hijos por la violencia o la locura encontraban consuelo. Jóvenes que antes se reían de su condición, ahora lo escuchaban con respeto. Su vida se había convertido en la prueba viva de que ninguna cadena espiritual es más fuerte que la palabra de Cristo. Pero la historia también cargaba advertencias. Nunca dejaba de mencionar a los cerdos y el miedo que se apoderó de la ciudad. Recordaba cómo ante el milagro, muchos prefirieron que Jesús se fuera. Tenían miedo de perder más cosas, decía, y terminaron perdiendo lo más grande de todo, su presencia. Esa parte hacía que algunos se removieran incómodos. El mensaje era claro. El corazón humano puede aferrarse tanto a lo impuro o temporal que rechaza al propio Salvador para no ser confrontado. Y eso no era solo sobre los gerasenos de siglos atrás, era sobre cada persona que lo escuchaba. Al hablar del momento en que los espíritus salieron de él, el hombre usaba pocas palabras, pero cargadas de peso. Fue como si una sombra saliera de dentro de mí. Y entonces, silencio. Por primera vez en años, silencio. No romantizaba la liberación. Contaba sobre los años de aislamiento, el dolor físico de las cadenas, el terror de las voces, el agotamiento de noches sin dormir. No escondía el hecho de que muchas veces deseó acabar con su propia vida, como los cerdos hicieron minutos después de ser poseídos. Esto hacía que muchos entendieran que el mal no es una idea abstracta o un símbolo cultural, sino una fuerza real que busca destruir. Y siempre volvía a una frase: eran muchos, pero él fue suficiente. Era la síntesis de su fe. No importaba cuántos demonios, cuántas cadenas o cuántos años de tormento, Jesús bastaba. Con el paso de las semanas, el testimonio comenzó a cruzar fronteras. Personas venían de otras ciudades solo para escuchar. Algunas traían parientes perturbados con la esperanza de que aquel hombre supiera repetir el milagro. Él siempre dejaba claro: no fui yo, fue él. Solo puedo contar lo que él hizo. Y aún así, esa proclamación tenía efecto. Muchos se volvían hacia Dios al escuchar su historia. La semilla estaba siendo plantada. Tal vez algunos de los que oyeron su relato fueran parte de las multitudes gentiles que más tarde se reunirían para escuchar a Jesús cuando él regresara a la región, ya en el capítulo 8 de Marcos. Mientras tanto, en la ciudad donde el pedido para que Jesús se fuera había sido unánime, la memoria del evento persistía. Algunos lamentaban la pérdida financiera y nunca cambiaron de opinión. Otros comenzaron a preguntarse si habían tomado la decisión equivocada. Después de todo, ¿quién era aquel hombre que comandaba incluso legiones de espíritus impuros? El tiempo mostró que, aunque expulsaron a Jesús físicamente, no lograron expulsar la semilla que él había plantado. Ella estaba viva en la vida de aquel ex endemoniado. Su voz era un recordatorio constante de que la luz ya había pisado allí. Espiritualmente, el episodio dejaba lecciones que iban más allá de lo que los ojos vieron aquel día. La primera es que los demonios reconocen la autoridad de Jesús más rápido que muchos humanos. Lo llamaron Hijo del Dios Altísimo, antes incluso de que sus discípulos comprendieran plenamente quién era Él. Esto nos recuerda que no basta con saber quién es Jesús, es preciso rendirse a Él. La segunda lección es que el enemigo siempre busca habitar lo que ya está corrompido. Los espíritus no pidieron entrar en árboles, montañas o aves, buscaron los cerdos, animales impuros según la ley. Esto resuena hasta hoy. El pecado y la opresión espiritual encuentran más facilidad en corazones ya alejados de la santidad. Por eso, el llamado bíblico a la pureza y la vigilancia es tan urgente. La tercera lección es sobre el costo de la liberación. Para aquel hombre, costó abandonar la vida de tormento. Para la ciudad, costó 2000 cerdos. La diferencia es que él
Consideró el precio bajo, ellos demasiado alto. Aquí está la prueba de valores. ¿Qué es más precioso, la presencia de Cristo o la preservación de los bienes terrenales? Tampoco se puede ignorar la naturaleza destructiva del mal. Lo que estuvo contenido en el hombre durante años se manifestó plenamente en los cerdos en cuestión de minutos, llevándolos a la muerte. Esto muestra que, incluso cuando parece controlado o manejable, el mal tiene como destino final la destrucción. Por último, la misión dada al hombre liberado muestra que el discipulado comienza donde estamos. No necesitó ir a Jerusalén ni esperar un entrenamiento formal. Su autoridad estaba en lo que había vivido. Ese principio permanece. Dios usa historias reales para alcanzar corazones reales. Meses después, viajeros relataban que, en las plazas y mercados de la Decápolis, era común escuchar a aquel hombre contando una y otra vez su historia. Algunas personas llegaban ya sabiendo de memoria cada detalle, pero pedían que repitiera, y él repetía, como si fuera la primera vez. En su interior, nunca olvidó la escena inicial, Jesús bajando del barco, mirándolo directamente, sin miedo ni repulsa. Era ese recuerdo el que lo mantenía firme cuando alguien se burlaba o dudaba. Él sabía quién había venido a su encuentro y lo que había hecho por él. Con el tiempo, la región cambió. No de forma dramática o inmediata, pero el mensaje se fue extendiendo. La semilla lanzada por Jesús a través de un solo hombre germinaba lentamente. Las personas comenzaron a reconocer que, incluso si habían pedido que el maestro se fuera, él había dejado un testigo. Y esa es quizás la lección más sorprendente de la historia. Jesús no desistió de aquella región, incluso siendo rechazado. Dejó allí un representante, alguien que había experimentado la liberación y podía hablar con autoridad sobre ella. El trabajo del reino no fue interrumpido por la resistencia inicial. Aún hoy, esta narrativa provoca dos preguntas. La primera, si Jesús cruzara el mar para liberar a alguien en tu ciudad, ¿lo recibirías o pedirías que se fuera? La segunda, ¿qué harías si Él te dijera, vuelve y cuenta lo que hice? Tal vez, como el hombre de la historia, hayas pasado por tormentas que nadie imagina, cargado cadenas invisibles y escuchado voces que intentaban definir quién eres. Tal vez te hayas acostumbrado a las tumbas, lugares de aislamiento, vergüenza o desesperación, pero el encuentro con Cristo lo cambia todo. No solo expulsa la oscuridad, devuelve dignidad, paz y misión. Y así termina el recuerdo de aquel día a la orilla del mar, un barco atracando, un hombre poseído corriendo, un enfrentamiento silencioso, cerdos sumergiéndose en las aguas y al final una vida restaurada. Pero en verdad esta historia no termina. Continúa cada vez que alguien entiende que no hay poder mayor que el de Jesús. Continúa cuando alguien decide renunciar a sus cerdos para acoger la presencia de Él. Continúa cuando alguien liberado se convierte en testigo para otros. Porque, así como en aquella mañana, Él aún cruza mares para encontrar lo que estaba perdido.